Antes de empezar entonces nuestro encuentro como tal, queremos hacer una oración, un yeyicún, y eso lo vamos a hacer allá arriba, en Lincul, en el Cerro Yolón, allá afuera esperando un bus para que podamos ir. Todos los que han llegado, el resto se irán incorporando por el camino durante la mañana. Mai maricom pulang ngan melepa nutra cita un meu. Melepai pulongko, melepai ta dirigente, melepai ta cachipa se molvenka autoridad melepai. Como que dengo nuestra amiga vieltova pulang ngan inchinyigui Margarita Pingen, tugun lumaku. Y tañi winkul lo piñita pantano bochaco piñita ni lo. Los objetivos específicos de este tragún: primero, generar una instancia de socialización, diálogo y análisis sobre las estrategias de fortalecimiento de la identidad cultural y natural de las comunidades mapuche, focalizadas por el programa Orígenes entre las autoridades y especialistas tradicionales mapuche provenientes de las unidades de planificación de las regiones del Biobío, la Araucanía, los ríos y los lagos. Creo que espacios como estos son absolutamente necesarios ir construyendo para que desde aquí hacia el futuro podamos ir ganando los espacios, ¿no es cierto?, que se requiere para que la cultura en nuestras regiones del sur vaya cada día prosperando y fortaleciéndose con más fuerza y ahínco. O sea, justo cuando el niño va a fijar su idioma, cuando va a fijar su lengua materna, para que para toda su vida la lengua primera sea el mapuche fugún o el chedugún, entra el castellano a batallar con sus propios conocimientos familiares. Son temas sobre los cuales tenemos que discutir y tenemos que conversar. El primer panel de la mañana va a estar a cargo del moderador, don José Contreras. Él es miembro de la corporación Lonco Quilapán y parte del equipo ejecutor a quien invitamos a pasar adelante. Para escuchar las exposiciones de los representantes de las instituciones presentes, quienes en representación de sus servicios darán a conocer brevemente de qué modo sus programas, proyectos y sus experiencias de trabajo que realizan apuntan a la promoción, al desarrollo y a la proyección, ya sea de la identidad cultural mapuche, la preservación del patrimonio cultural mapuche en sus diferentes áreas de la vida que realizan. Mari Deñi, Intel, Ñancupil, Tripailá, Copán, Valdivia. Empieza el programa y se contrata, digamos, una educadora de párvulos mapuche para trabajar con los jardines infantiles de toda la región de los ríos. Yo en este momento estoy a cargo de 7 jardines que están bastante distantes. Tengo 2 jardines que están sumamente fortalecidos con la cultura, con el trabajo con los niños, con las encargadas, con las educadoras, que son técnicos en la mayoría de los casos, que son hablantes, que trabajan con los niños y que están muy comprometidos, porque por todo esto pasa el compromiso. Porque la cultura se transmite a través de la oralidad. Es la palabra hablada, el recurso que nuestros antepasados usaron y que hoy sigue vigente. Por ende, debiéramos incorporarlo en todas nuestras prácticas docentes. La comunidad tiene que estar ahí, viviendo, reviviendo la cultura. Tiene que acompañar y tiene que hacerse acompañar a nuestros pichitos, nuestra encargada. O
sea, tiene que estar ahí, sacarse todo el conocimiento, el requisón de ahí mismo de la comunidad. Por lo general, las parvularias dicen que hay que desvincular al niño para que se independice y todo eso. Pero es justamente que en nuestra cultura el vínculo, y si ustedes se dan cuenta, uno puede tener 60 años, bueno, no tanto, pero 50 años, y con su mamá es igual que un niño chico. Es lo mismo, el vínculo es muy fuerte. Entonces eso es parte de nuestra cultura que no se puede perder y que hay que fortalecerlo. En algunos jardines donde yo fui a trabajar había un solo rincón de la cultura mapuche. Y esa no es la idea. La idea es que en realidad el jardín sea la cultura mapuche en todos los contextos. Enseñar en el rincón matemático, porque nosotros también tenemos como historia la forma de cómo enseñaban antes. Jefa de la Unidad de Cultura y Educación, venir a exponer algo sobre lo que aborda esta unidad que fue creada en el año 1995. Algunos avances para tener en cuenta sobre esto de la interculturalidad en forma general. Tenemos la constitución de las mesas indígenas regionales. Esto es muy importante que ustedes estén informados porque en cada región debe haber una mesa regional indígena. Bueno, y un tema muy importante que está al final ahí es la generación de 20 centros ceremoniales a lo largo del país como medida presidencial que se hizo este año y que se está trabajando en el mundo urbano. El segundo, la capacitación y especialización para indígenas, que son becas de especialización para postítulos, defensa y protección del patrimonio cultural, del programa con que estoy yo a cargo. Una de las grandes falencias que tiene la educación intercultural nuestra en Chile, de los indígenas de Chile, es que no tenemos buenas metodologías de educación. Y se ha transformado toda la educación intercultural bilingüe en una especie de alfabetización intercultural, o bilingüe solamente. Aquí hay un desafío del futuro que ustedes, bueno que sepan, Pupeñi, que tiene que ver con el reconocimiento, una calificación que se le tiene que dar a los asesores culturales en la escuela. Ese reconocimiento va a venir del Mineduc, es un acuerdo para el próximo año, de tal manera que los peñis que hacen clases en las escuelas, en educación intercultural, puedan tener la calidad de educadores en la calidad indígena que corresponde. El año 2005, el año 2005, se quiso llevar en miniatura a la UNESCO para declararlo Patrimonio de la Humanidad. Producto de eso, las comunidades salieron al paso, entonces nos dijeron no al miniatura, se bajó el proyecto de la UNESCO, y el 2005, y el 2006 hicimos 6 talleres de nuevo para analizar y diagnosticar la realidad del patrimonio cultural. Y uno de los diagnósticos es que los jóvenes de hoy día no tienen la misma conciencia de lo que se entiende por patrimonio cultural mapuche. Los jóvenes, esa es una gran tarea de ustedes, Pupeñi, porque los jóvenes hoy día no le tienen respeto a los menocos. Yambuela fita el menoco, yambuela fita wincul, yambuela fita quiñín, chinta ni trenchagan puifi. Jefe de Universidad de los Lagos. Estamos en una zona donde se es mapuche, pero donde no podemos olvidar que se es mapuche huilliche. La lengua huilliche a veces, y lo dicen las personas, ¿no?, que sienten que tiene una mirada un poco, tal vez peyorativa, o de una forma, se la ve como una lengua que obviamente está menos vigente, que tiene más problemas, que tal vez ha sido más penetrada por el castellano. ¿Bien? Lo que estamos discutiendo es cómo se puede hacer una academia de la lengua en la cual de alguna forma se normativice una manera de hablar, pero también donde las diferencias internas se acepten. La lengua mapuche es lengua de la naturaleza, es la lengua del huilliche, del hombre de aquí del sur. Por eso su sonido es como el sonido del viento. Es lindo, ¿verdad? Sí. Y lo que está diciéndose aquí es que el modo de hablar huilliche, siendo mapuche, es distinto al resto del modo de hablar mapuche, porque el sonido huilliche es como el sonido del viento. ¿Ya? Y eso es lo que yo quiero demostrarles ahora. Por eso es que los hablantes en su intuición
muchas veces escriben o con TR, pero fíjense que a veces también con una S. E incluso, miren aquí, como sonando rewa, ¿ya? Ruca, en el huilliche es ruca, ¿ya? De esta forma, uno puede encontrar a veces escrito ruca con la R o con una SH o con una SHR, ¿ya? Bueno, ¿qué dice Casaña? ¿Qué es lo que es escribir? Escribir dice más que conocer el abecedario y juntar letras. Es expresar información de forma coherente y correcta, pero para que la entiendan otras personas. ¿Cómo escribimos para que se entiendan, ¿cierto? Las personas huiliches que pronuncian, como he dicho, con, por ejemplo, alguien que vive en Panguipulli, alguien que vive allá en San Juan de la Costa, o alguien que vive en Cañete, en fin. Entonces, la idea de tener una forma de escritura que sea común y que permita esta comprensión, que se entienda, pero también que de alguna manera respete todas las variantes dialectales, alofónicas y sociológicamente aceptables. Inmediatamente. El programa Orígenes, en su marco global, y lo señalaba nuestro coordinador nacional, tiene como objeto impulsar el desarrollo con identidad. Menciono el Plan de Desarrollo, el PDI, como el instrumento que el programa Orígenes está trabajando en cada una de las mesas de planificación local. Orígenes estructura en el componente de identidad y cultura 3 ejes centrales. El primer eje tiene que ver con la lengua y la tradición oral. Un segundo eje es el que dice relación con la medicina indígena. Un tercer eje dice relación con los recursos naturales y su manejo. A pesar de los avances que hemos tenido, seguimos sintiendo que aún no hemos logrado transformar la práctica de la medicina mapuche en una práctica constante en las comunidades. Seguimos teniendo ciertas resistencias, ¿ya? En consecuencia que sí tenemos mucha credibilidad respecto al sistema WINTA, ¿ya? Generalmente estamos recurriendo al consultorio, generalmente estamos yendo a pedir hora, aunque nos demore 4, 5, 6 meses, digamos, en el hospital regional, ¿ya? En consecuencia, nuestros sistemas siguen quedando, digamos, de alguna manera postergados. ¿Qué hacemos entonces hoy día para hacer una cosa distinta, que no sea seguir insistiendo en la producción tradicional del trigo, de la papa, de la arveja, en ese pequeño espacio de tierra que nos queda? Creo que hay otras formas, creo que hay que innovar, creo que hay que buscar, creo que hay que ayudarle a la Ñuquemapu, a la madre naturaleza, generando otras formas que también están en el conocimiento tradicional de nuestras comunidades. El tema de educación mapuche y el tema de educación intercultural bilingüe.